En esta mañana quiero compartir acerca de cómo edificarnos o cómo se edifica en la verdad. Estamos en tiempos y toda la iglesia, desde que fue fundada, la iglesia se ha sometido a diferentes tiempos, a diferentes contextos, pero siempre se ha visto la persecución en la fe. Por eso, edifica en la verdad, cuida. ¿Qué debemos de cuidar? Tu fe. Porque estamos en tiempos, dice Pablo a Timoteo, que estamos en tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no se dan solamente por lo que sucede alrededor, sino los tiempos peligrosos se dan porque hay hombres peligrosos, hombres y mujeres peligrosos. ¿Y por qué se habla del peligro? Porque la palabra de Dios muchas veces sufre de algunos que se levantan para atentar en contra de ella. Pablo le quiere hablar a un hombre que tiene una fe viva, que él lo conoce, que sabe quién es, y le habla a Timoteo. Y le dice que allí en el lugar donde él está, porque ya no puede estar Pablo y Timoteo juntos, sino que por causa de la obra, Pablo le pide a Timoteo algo. ¿Y qué es lo que le pide? Acompáñeme en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 7. Y dice así, Pablo le escribe a Timoteo de esta manera. Y le dice: Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, 1 Timoteo 1, versículo, ya vamos en el 4, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. 6. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le está hablando a este hombre y le está diciendo: mira, Timoteo, no solamente le dijo que se quedara, sino que hace Pablo con Timoteo. Dice: como te rogué. Era un ruego el que le había dicho Timoteo, y no es para más que Pablo le haya rogado a Timoteo que se quedara en Éfeso, porque Éfeso no era una iglesia fácil. Ahora, ¿cómo surge la iglesia en Éfeso? Hechos capítulo 19, permítame dar un contexto para que entendamos por qué Pablo le tiene que hablar así y la palabra nos habla en esta mañana. Hechos capítulo 19, en el versículo 1, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a quienes, a ciertos discípulos, les hizo esta pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué respondieron? Ni siquiera hemos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Así es que se funge la iglesia o se funda la iglesia en Éfeso. Ellos conocen de lo que hay una noticia, pero ellos no conocen acerca de Jesucristo como tal, sino que ellos conocen lo que enseñaba Juan y quisieron bautizarse en el bautismo de Juan. Pero Pablo les tiene que decir que la verdad está en Cristo Jesús y en el
poder que Él ha hecho y que nos ha dejado al Espíritu Santo. Por eso no podemos hacer ciertas afirmaciones de decir que dónde está o dónde no está la persona del Espíritu Santo. Él habita en todo aquel que es un hijo de Dios. Y por esto Pablo, en esta iglesia que ha tenido unas dificultades, ¿cuáles eran las dificultades de la iglesia en Éfeso? Que estaba creciendo, pero que a la par que estaba creciendo, estaba teniendo conflictos, y conflictos de fe. ¿Por qué? Porque allí en Éfeso había un trasfondo espiritual muy fuerte. Allí se adoraba a Diana, y en medio de esa adoración, la fe de la gente en Éfeso se afirmaba por lo que se llevara al templo y por lo que se hicieran rituales al templo. Aún todo esto se prestaba para que hubiese brujería, hechicería y para que hubiese de todo lo espiritual. Por eso la carta a Éfeso habla en el capítulo 6 ¿de qué? De la armadura de Dios. Porque un creyente debe de entender que cuando es nacido de nuevo en lo espiritual. Y que cuando uno nace espiritualmente va a haber crecimiento, pero también va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque el enemigo no está interesado en que crezcamos en nuestra fe. ¿El enemigo vino para qué? Y cuando usted siempre se quiere acercar y crecer en la fe, ¿qué pasa? El enemigo empieza a bombardearlo. El enemigo empieza a enviarle cositas. El enemigo empieza ahora, en un ambiente hostil como estaba la iglesia de Éfeso, esto era un poco más fácil para el enemigo, porque la iglesia tenía que esforzarse por mantenerse en la fe. ¿Esto es bueno o esto es malo? La historia nos dice que cuando la iglesia más perseguida ha estado, ¿qué ha pasado con la iglesia? Más ha crecido, más se ha fortalecido. Pero cuando la iglesia ha tenido oportunidades de una paz humana, que ha tenido oportunidades de un crecimiento, ¿qué ha pasado? Se estanca. Porque el confort, porque la comodidad nos estanca. El no querer, ¿qué pasó después de pandemia? No nos estancó en muchas cosas, porque ya no quisimos reaccionar de la manera como veníamos. Pablo le está diciendo a Timoteo, quédate en Éfeso, así la lucha espiritual sea difícil. Pero quizás Timoteo le dice, Pablo, ¿yo cómo me voy a quedar? Si mire la gente aquí es borracha, la gente aquí tiene problemas de inmoralidad, la gente aquí no quiere cambiar, la gente aquí no quiere tener oportunidades nuevas. Quizás Timoteo estaba en esa situación y Pablo vuelve y le dice, no importa, Timoteo, quédate en Éfeso. A pesar de la batalla espiritual, a pesar de la batalla inmoral y de todo lo que la gente estaba acostumbrada a vivir. Nuevamente Pablo quizá le rogó y le dijo, Timoteo, quédate. Y él le dice, pero venga, Pablo, ¿cómo me voy a quedar en una iglesia donde surgen ideas y tantas creencias? Pues Pablo le dice, quédate en Éfeso, porque si estás en Éfeso, tú eres el instrumento de Dios para que la iglesia crezca. Si tú estás en Éfeso, eres el instrumento de Dios para que la iglesia crezca. Si tú estás en Copacabana, eres el instrumento de Dios para que la iglesia crezca. Amén. Gracias por estos 5. Amén. Con 5, con un remanente el Señor se mueve. Pablo allí le está diciendo, mira, quédate allí en Éfeso, porque necesito que tú vayas con propósito específico. Versículo 3 dice, para que mandaras a algunos ¿a qué? A que no enseñen ¿qué? Doctrinas diferentes. ¿Usted alguna vez ha visto doctrinas diferentes? Mire, estamos en un tiempo de proliferación doctrinal errónea impresionante. No solamente afuera, que estamos diciendo,
Para Éfeso, la gente fuera de la iglesia tenía problemas de idolatría, problemas de inmoralidad, problemas de ideologías. No era solo afuera, sino que la iglesia adentro, ¿cómo se estaba volviendo? Hacia doctrinas erróneas. En una búsqueda que hice, ¿qué puede uno catalogar doctrina errónea? Todo aquello que vaya en contra del evangelio. Busqué un poco más. Y decía, lo que le robe la gloria a Dios. Esa es una doctrina errónea. Cuando se le roba el lugar y la gloria a Dios. Si alguien lo invita a algo o a algún lugar, piense cómo está ese lugar dándole la gloria a Dios, reconociendo a Dios. Otro aspecto es cuando no se reconoce a Cristo y se usa solo su nombre. Cuando solamente no lo reconocen como Señor sino solamente pueden usar su nombre. Por eso muchos se levantan en ideas y en enseñanzas donde Cristo queda a un lado. Pero cuando necesitan un poco de cautivación hacia las masas, entonces usan el nombre de Cristo. Otro es donde es una doctrina falsa, cuando se promueven propósitos y deseos que no corresponden al reino de los cielos, sino a un individuo o a un grupo. Y esto hace que la mente y los corazones de las personas se vuelvan dependientes de. Ay, es que si tal persona, ay, tan lindo, ay, cuando me toca, ay, cuando me habla, ay, cuando me dice. Debemos de hablar así, es del Señor. Cuando Él me toca, cuando Él me habla, cuando Él me dice, cuando Él me orienta. Pero una persona, las doctrinas erróneas nacen cuando hay una carencia en el corazón y otro hombre que es limitado, que no tiene poder alguno, quiere suplir esa carencia y por eso hace dependientes. Cuando uno escucha las noticias, uno dice, ay, Dios mío, la gente ¿qué piensa? Y a veces me gusta hacer búsqueda de doctrinas. Hombres que se levantan y que les enseñan a las familias a que les den todo su dinero. Pasó en la costa hace poco. Hombres que se levantan a decir que son los Mesías. Hombres que se levantan a condicionar a las familias y a las gentes al estilo que Él quiere que se vivan. ¿Esto qué son? Doctrinas falsas. Así que cuando uno mira, muchos se hacen dependientes de hombres, de espectáculos o de rituales. Esa es la moda para nosotros hoy. Usted va a decir, pastora, ¿y por qué está hablando de esto? Porque necesitamos ¿qué? Edificarnos en la verdad. Porque vivimos en un mundo donde hay tanto consumismo que hasta en la fe hay consumismo. Hoy día queremos tener en la fe un menú como nos lo ofrecen todos los lugares en comer. A mí me impresiona desde que llegamos a Copacabana ver este lugar aquí por la parte de aquí atrás. Yo recuerdo que eran casas. Y hoy día ¿cómo está? ¿Quiere ir a comer? Aquí para atrás eso es cualquier lugar. Ya no me pagaron para hacer promoción, pero cualquier lugar. Pero usted puede elegir y usted puede pensar qué quiere comer, cómo lo quiere comer, a dónde lo quiere comer. Pero mis amados, así no pasa con la fe. Con la fe no podemos elegir dónde yo quiero ir y cómo yo quiero ir y a dónde yo quiero ir, porque la única fuente de alimento es Jesucristo y su preciosa palabra que nos la enseña a través del Espíritu Santo. No hay otra opción. Por eso Pablo le dice, mira Timoteo, quédate allá en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen doctrinas diferentes. La palabra de Dios no es de interpretación privada. El Espíritu Santo nos la enseña, pero ya hacerme maestro sin estudiar y escudriñar la palabra es otro asunto. Porque escudriñar y estudiar la palabra requiere testimonio y transformación.
Yo no puedo venir a decir es que yo me sé. Si quieren yo les enseño el griego, el hebreo, les enseño el arameo y les enseño lo que yo quiera. Esto sería palabrería humana. Pero venir a la palabra y decirle: Señor, quiero escudriñar tu palabra, quiero saber. No se trata tanto solo de conocer trasfondos que se necesita, sino es conocer los principios de vida que me han transformado a mí y que lo pueden transformar a usted. Yo lucho con aquellos que enseñan pero que no lo viven. Yo lucho con aquellos que exigen a otros pero que para ellos no existen. Y estoy en un medio donde puedo influenciar, y muchas veces uno se da cuenta de ciertas cosas y uno dice: bueno, ¿por qué enseñan la palabra si sus corazones no han sido transformados? Esto es lo que Timoteo le está diciendo allí. Pero lo más impactante de esta enseñanza en esta mañana es que Timoteo le dice: mire, no le preste atención a todo lo que ellos hablan. No le preste atención a todas esas que tiene que cautivar. Es el poder de la palabra de Dios que transforma el corazón, no las experiencias ni las historias de otros. Por eso entonces Pablo le dice: mira, ahora te voy a dar 3 propósitos en los cuales tú allí te edificas en la verdad. Porque le dice Pablo: mire, tantas discusiones, tantas enseñanzas, tanto de hablar del uno, de hablar del otro, que ese sí tiene la verdad, que ese no tiene la verdad. ¿Qué está pasando? No se están edificando en Dios ni tampoco en la fe. Por eso entonces 3 propósitos, o 3, les da un propósito, pero Pablo lo da en 3 características. Y lo primero que Pablo les dice es: quieren edificar en Dios, se quieren edificar y quieren cuidar su fe. Versículo 5. El propósito de este mandamiento es, y aquí está el primero: el amor nacido ¿de dónde? Corazón limpio. Ese es el 3, falta el 1. El primero, lo primero, nos pasaron los anuncios. Aquí nos van a retroceder todo. No, cena del Señor, estamos hoy aquí. El primero, lo que Pablo está diciendo allí es que para edificarnos en Dios y cuidar de nuestra fe es mantener el amor. Y yo creo que el amor no es una ideología. Y yo creo que el amor no es algo, como dicen algunos, una utopía, una filosofía. El amor es algo real, porque sin amor usted y yo no estaríamos aquí. El amor es el amor que Cristo Jesús dio para que nosotros hoy disfrutemos de la bendición más grande de decir: Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Cantábamos hace un momento. Porque es ahí donde nosotros decimos: el amor transforma y el amor cambia. Y cuando Pablo está diciendo la edificación en Dios, ¿qué es lo primero que necesitamos? Amor. Amor. Y el amor es algo, mis hermanos, que debemos de vivirlo a diario y en todo momento. Pero este amor, está diciendo Pablo, que debe nacer ¿de dónde? De un corazón limpio. ¿Qué dice Salmo capítulo 24 del 3 al 4? Salmo 24 del versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos, ¿y qué? Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pablo está diciendo allí: mire, lo primero que debemos de entender es que el amor nace de un corazón limpio. ¿Podemos decir en esta mañana cómo está nuestro corazón? ¿Podemos decirle al Señor en qué condición está nuestro corazón? Eso solo lo respondes tú con el Señor. ¿Cómo está ese corazón? ¿Por qué de corazón limpio? Porque es que el corazón
Es el reflejo de toda la voluntad, de todas las decisiones y de todas las emociones que podamos tener. Decisiones, voluntad y emociones que podamos tener. Y para estar como parte de un pueblo que ha sido redimido con amor, entonces, ¿qué debemos de dar? Amor. Un ejemplo, cuando ustedes ven a mi hijo, a Daniel, y lo ven frente al papá, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo lo ven? Algunos que dicen, ay, ¿qué? Tan parecidos, ¿cierto? Cuando hay un hijo del hermano, hay uno en especial, del hermano Luis Ángel, y uno lo ve y uno dice, yo creo que así debió haber sido el hermano Luis Ángel, Checho. Y uno dice, así debió haber sido. Cuando, bueno, hay otros ejemplos, porque a veces no. Pero cuando un hijo se para al lado de uno de sus padres y se parece, da alegría, porque uno dice, ay, mire, los mismos ojos, la misma cara, la misma forma, la misma. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros cuando estemos con Él nos parezcamos y que lo que otros vean, que es el amor. Dios es amor. Y cómo una iglesia puede vivir sin el amor. Si una iglesia se fundamenta sin amor, ¿saben qué? Caemos en un club social, en donde nos juntamos unos poquitos, nos saludamos unos poquitos, pero no entendemos la dinámica del amor, que el amor busca lo bueno, que el amor perdona, que el amor busca el bien del otro. Eso es el amor. Por eso Pablo tiene que decir un amor nacido de un corazón limpio, donde las emociones, donde las decisiones íntegras, alineadas con el Señor. Amor de corazón limpio. ¿Qué dijo Jesús y que lo registró Mateo? Y luego le dieron las citas, Mateo 5:8. Bienaventurados. ¿Los de qué? Corazón limpio. ¿Por qué? ¿Quiere ver a Dios? ¿Lo quiere ver? ¿Qué necesitamos hacer? Tener corazón limpio. Esto es esencial. Y yo sé que esto a veces dice, bueno, sí, pero es que si vio a la hermanita de lado, sí la vio aquel. Sí, vio aquel, pero yo te veo, Señor, gloria a Dios, aleluya, y sí, y aquel como habla, no, pero Señor, yo te veo, gloria a Dios. No, corazón limpio no es solo decir que ve a Dios. Corazón limpio es que siente y que camina en la realidad de que Dios conmigo está y que yo lo veo en todo momento, y que pese a lo que otros hagan en contra mía o digan en contra mía, yo confío en el Señor y lo demás sale de mi vida y sale de mi corazón. Porque ¿qué está corrompiendo la fe? Los corazones interesados en su propio bien. Si yo quiero corromperme, simplemente hago un buen discurso, cautivo sus corazones, los hago dependientes de mí y todo va bien. Pero la palabra nos está diciendo que una iglesia que ama al Señor es una iglesia que revisa su corazón y le dice, Señor, estoy luchando con decisiones, Señor, estoy luchando con mi hermano, estoy luchando con mi hermana, que somos hierro y los dos nos afilamos y está saliendo candela. Porque es verdad, cuando somos tan parecidos tenemos choques y eso. ¿Usted ha visto el hierro? Hierro con hierro, y que se friccionan, ¿qué pasa? Eso salen chispas para todo lado. Y a veces somos hierro con mi hermano y salen chispas para todo lado. Pero lo importante de esto, mis amados, es un corazón limpio. Un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Un corazón que no se envanece diciendo es que yo y es que yo. Porque queda como una canción cristiana que se llamaba Yo-Yo, el yo-yo. Pero el yo-yo, ¿sabe qué es? ¿Se acuerdan el juego que uno tenía un yo-yo? Que sube y que baja. Cuando se habla mucho del yo-yo, sube o baja.
Pero cuando hay corazón limpio, no se habla de uno, se habla de aquel que nos rescató, que nos amó y que nos dio un lugar celestial. Así que mis hermanos, guardemos el corazón, limpiemos, digámosle: Señor, límpiame, como hace 8 días decía la palabra, límpianos con el poder de tu palabra nuestro corazón. Lo segundo que dice Pablo allí, en el versículo 5 dice: ¿de dónde sale? De un amor nacido ¿de dónde? De buena conciencia. Cuando Pablo está diciendo allí que el propósito es de un amor nacido de corazón limpio y un amor nacido de buena conciencia. ¿Sabe qué es la buena conciencia? Es cuando se alinean los principios morales y los principios espirituales. Cuando lo que Dios me dice a mí corresponde a la verdad en lo moral. Voy manejando y el Señor me dice: respeta las autoridades. Y voy manejando y el semáforo está en verde y cambió a color naranja para luego pasar a ¿qué color? Rojo. Pero yo lo vi a la distancia y dice la norma que solo a 50. Y yo veo que voy con mucho afán, entonces yo necesito pasar el semáforo. ¿Qué hago? Lo elevo y lo acelero a más de 70. Pero no solo lo acelero, sino que me lo paso entre rojo, naranja, naranja, rojo. Esto es a veces, hermanos, no tener control de uno y ser impulsivo. Y eso no es buena conciencia, porque lo espiritual se alinea con lo moral. ¿Qué de decir en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en donde nosotros vivimos? Sabemos, pero lo importante es actuar. Cuando busqué qué es buena conciencia en el lenguaje de Pablo en la buena conciencia, él lo que está queriendo transmitir es tener un testimonio interno. Y me gustó esa definición. ¿Qué es buena conciencia? Tener un ¿qué? No hacia afuera, no un testimonio hacia afuera, sino un testimonio de mí misma. Es decir, mí misma, ¿qué dice de mí misma? ¿Qué digo de mí? ¿Qué es el testimonio que yo misma doy de mí misma? Encontré otro que decía, un teólogo decía: tener buena conciencia es vivir sin culpa, es no cargar el pecado no confesado, es no tener motivo de vergüenza, es decir, no tener doble moral. El tener buena doctrina es de un amor nacido de corazón limpio, y el amor nacido ¿de dónde? Buena conciencia. Que lo que yo sé aquí, que lo que yo siento aquí, lo expreso en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle en esta mañana: Señor, revísame, como dijo David, Salmo 139, escudriñame y ve lo profundo de mí? ¿Cuántos pueden decir que hay buen testimonio, buena conciencia de vivir? Relaciones sinceras, sin doble intención. Decía allí de vivir conforme a la verdad, que se refleje la verdad. Mis amados, esto pareciera como si ya lo supiéramos. Esto pareciera como si fuera algo básico, pero es tan básico, mis hermanos, que debemos aprender a vivirlo y a reflejarlo. Debemos aprender a decirle: Señor, yo no quiero vivir en la falsedad. ¿Cuánto duele? ¿A cuánto le duele en el engaño? A mí me duele profundamente. A mí me duele profundamente, y es algo que he tenido que aprender a decir de limpio corazón, Señor. Porque no es fácil cuando alguien te abraza y te dice: te quiero, y cuando por detrás, mire que están diciendo de usted esto. Eso cómo duele. Pero he aprendido a decir: Señor, mi buena conciencia sabe que cuando yo abrazo, abrazo de verdad. Y mi buena conciencia dice, Señor, que debo de perdonar a aquel que está hablando de mí. Entonces, corazón limpio, subí la ventana y nada pasó y seguí con mi vida. Porque no nos podemos quedar, mis hermanos,
Pero lo que sí podemos hacer es decirle: Señor, ayúdanos a mantenernos en una buena doctrina. Yo creo que ustedes en este púlpito, en el tiempo que hemos estado, nunca han escuchado que mencionemos nombres para hablar mal de otros, porque los juicios se los dejamos al Señor. Así que si usted escucha que alguien habla en contra de su iglesia, que es esta, y en contra de sus pastores, que somos estos servidores, puede estar en falsa doctrina. Amén. Ojo con lo que escuchas, ojo con quien compartes, porque el corazón limpio sabe con quién se relaciona, y la buena conciencia a quien le entrega su amistad. Capítulo 5, yo sé que eso no produce amén. Amén. Dice el tercero, ya decimos amor nacido de corazón limpio, amor nacido de buena conciencia. Y Pablo está diciendo en el hacer de una fe, ¿cómo? No fingida, es decir, de una fe sincera. Y es la fe, esa es la fe que produce, porque una fe fingida es una fe que no produce. Hace tiempo vi en un videíto que en una granja un granjero sembró un árbol de grosellas. Nosotros no las conocemos mucho porque esa es de cultura europea, pero por explicarle, la grosella es un arbusto pequeñito, algo así crece la grosella. Bueno, no crece, ella puede crecer hasta 8 metros. Pero la grosella debe mantener más o menos un tamaño prudente para que pueda dar fruto. Sin embargo, este granjero sembró la grosella y descuidó la finca y descuidó la grosella. La grosella creció y creció y creció y creció, y hasta los animalitos y todo allí se albergaban y daba hasta sombra. Pero cuando otro granjero compra ese lugar y ve la mata y dice: ay, mire, hay un arbusto de grosella linda, de casi 6 metros, está grande, está frondosa. Pero ¿de qué sirve un árbol de grosella si no da qué? Grosella. Entonces lo que hace este granjero es que dice: vamos a llamar a alguien que sepa de grosellas. Y llama a alguien, y cuando ve el arbusto le dice: mire, ese árbol no le va a dar, porque ese árbol está tan grande, ese árbol está tan imponente, que todo se lo está consumiendo para crecer y crecer y crecer, pero no produce. Y él le dice: entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Podarlo. Vamos a podarlo. El granjero pensó que lo iba a cortar de los lados. Lo cortó hasta 2 metros de la tierra. Es decir, me acabó el árbol de grosellas. Yo quería comer grosellas, pero usted acabó mi árbol. Y le dice el que sabía: no, hay que esperar un tiempo y hay que ir podando las grosellas. 6 meses bastó para que las grosellas crecieran y en 6 meses tuvieran el fruto tan anhelado. ¿Por qué contar esta historia? Porque la fe no fingida no es la fe que se extiende y que uno ve y que wow, cómo es de grande, y que uy. La fe puede ser tan pequeña que, como lo dijo Jesús, como un grano de mostaza, pero que puede ser tan viva y tan real que cuando se te enfrenten las situaciones, los problemas, las circunstancias, tú le puedas decir a esas montañas que se levantan: quítate, que yo estoy contigo.